Muy buenas tardes. Gracias. Sí. Buenas ¿Aló? tardes. Muy buenas tardes. En un momentico ya nos conectamos. Bueno, vamos a esperar que sus compañeros ingresen. 5 minutos más o menos. Listo, profe. Ok.
Todos. Muy buenas tardes para todos. Deseo se encuentren muy bien el día de hoy. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, bien. Ah, bueno. Yo sí quiero preguntarles algo con respecto a las evidencias, a la primera evidencia, si ustedes ya la realizaron. Profe, yo no he podido comenzar a hacer múltiple Es que la ocupaciones. verdad, ok, la verdad, esa, esa Yuna está terrible. Yo no sé qué va a pasar con eso, en serio. Sino que yo quería saber, cómo he estado intentando, y no alcanzo a llegar a configurar las evidencias, no he podido, o sea, no he podido. Entonces yo quisiera saber si alguno de ustedes ha podido ingresar y ha podido realizar el cuestionario o si no está habilitado, pero yo creo que yo ya lo habilité. Solo que, o sea, yo apunto todo eso y eso no lo apunté. Entonces como que me tiene pensativa, quiero saber si en realidad se hizo o no se gestionó la habilitación pues del cuestionario. ¿Sí? Voy a intentar ingresar nuevamente porque sí quiero que ustedes presenten el cuestionario. Mientras eso está, mientras hablamos, mientras ustedes me dicen cómo están, yo estoy ingresando aquí a la plataforma para ver si está o no está habilitado el cuestionario, ¿ok? 1528, 1528. Ah, ustedes son guía 3, ¿verdad? Sí, guía 3. Sí, profe. El guía, ay, no, se cerró. Espera a ver, espera un momento. Sí. Vamos a dejar habilitado hasta el 5 de agosto, ¿ok? Sí, voy a poner por acá. Voy a poner de una vez, voy a escribir porque si no, con tanta cosa se me olvida. Entonces voy a escribir por aquí que se habilitó hasta el 5 de agosto. Mm, Profe, ¿usted se refiere al cuestionario donde preguntaba la velocidad del camión que pasa de 50 kilómetros a 25 en 4 segundos? sí, señor. Sí, ese, yo alcancé a entrar pues días atrás y yo Ajá. lo hice. Ese sí estaba habilitado, Ah, lo que ok. no sé es si todavía a la fecha sigue habilitado, eso sí no me doy cuenta. No, no, ya no está habilitado, pero lo volví a habilitar. ¿Sí? Lo volví a Ah, habilitar como listo, para las profe. personas que aún no han ingresado, teniendo en cuenta, o sea, teniendo en cuenta que, pues, que ustedes han estado con esa plataforma terrible, que no ha querido poner buena la plataforma. Entonces, lo voy a habilitar nuevamente, ¿ok? Voy a habilitarlo nuevamente. Voy a escribir acá que lo habiliten nuevamente hasta el 5 de agosto. No es que tengo tantas fichas que me toca así. Listo. Entonces, hoy les voy a explicar la segunda evidencia. Y la segunda evidencia habla sobre las leyes de Newton. ¿Recuerdan cuántas leyes de Newton son? ¿Sí las recuerdan o no? No, profe, yo no me acuerdo. ¿No? Listo, no pasa nada. Digamos que para eso estamos acá, ¿verdad? Lo que yo necesito en realidad es que ustedes sepan el concepto, ¿sí? Ustedes van a hacer experimentos. Entonces, con respecto a eso, yo le voy a presentar unos experimentos, pues de acá de YouTube, sino que como para que ustedes tengan la idea de cómo van a realizar la evidencia, ¿ok? Y, em, Carlos Julio. Y esto es Carlos Julio. Voy a poner por acá anuncios.
y evidencias. De las evidencias, primera evidencia quedó para el 5 de agosto. Y la segunda, ¿hasta cuándo la dejamos? Para dentro de 8 días sería el 6. Para el 9 de agosto, ¿ok? Listo, Queda la profe. segunda evidencia. La del experimento. Ajá, la del experimento. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces queda para el 9 de agosto la segunda evidencia. Y entonces, para el primero y la segunda evidencia queda para el 9. Queda para el 9 de agosto, que no se me olvide. Listo. Estamos a 30 de julio. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, en esa evidencia que nos van a pedir, ¿ustedes tienen la guía de aprendizaje o la leemos? ¿Qué dice? Pues, Bueno, ahí la igual yo tengo tenemos acá por ahí la guía de descargada. aprendizaje. Sí, yo tengo acá la guía de aprendizaje. Estoy también intentando al mismo tiempo habilitarles las evidencias. Les digo que para el 9, bueno, esa evidencia está hasta el 2 de agosto, ¿sí? Pero, vamos a dejarla hasta el 12 de agosto. 12, fecha máxima. O sea, hasta el 12 de agosto, ¿ok? Hasta el 12 de agosto, ya la puse ahí. La segunda, como fecha límite. O sea, Listo, ella profe. va a cerrar el 2. El 2 de agosto cierra ella. Pero como fecha límite la vamos a dejar hasta el 12. La tercera, bueno, ahí vamos haciéndolo poco a poco, ¿sí? Aunque la tercera evidencia me dice que está hasta el 9 de agosto. La tercera evidencia, según el cronograma, ¿no? Porque pues ustedes ya tienen un cronograma establecido. Eso sí ya lo pone el instructor, el de la ficha. Hasta el 9 de agosto. Pero con fecha límite le voy a poner yo al 12, vamos a darle al 18. Al 18 de agosto. Fecha límite hasta el 18. Ok, ya. Ok. La tercera evidencia es el informe. Bueno, vamos con la segunda. Aquí ya tengo la guía de aprendizaje. Voy a presentarles la pantalla, esperando que se conectaran más, pero no fue posible. Entonces vamos a hacer esto de una manera práctica y rápida porque también continúo con otra ficha. Ok, continúo con otro grupo ahora mismo. ¿Qué dice la guía, Dios? Allá. Ay, Dios mío. Me dicen si están viendo la pantalla, por favor, ponerla completa. Dime. No, va a poner aquí nomás. No, al momento no aparece, profe. Ahora, Sí, ahorita sí. ok. Listo, recuerden que la competencia finaliza en 15:01. Vamos a buscar una evidencia que finalice en 15:01. Mírela, esta es la primera evidencia. Recuerden que el material de formación de ustedes, pues viene siendo la ciencia de las cosas. Qué lindo. Ok. Entonces, la primera evidencia, pues era el cuestionario, tiene una duración de 60 minutos, son como 10 preguntas aproximadamente. La segunda evidencia me pide interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Bueno, entonces, ¿en qué momento yo puedo ver los cambios?
¿cierto? En este caso, movimiento, fricción, bueno, en fin. Como los puedo ver, pues hay algo en la física clásica que son las leyes de Newton. Esta actividad tiene una duración de 12 horas. Recuerden que ustedes tienen un material que se llama La ciencia de las cosas y que en esta evidencia ya nos van a explicar qué debemos hacer. Esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medida, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos, según las teorías, leyes y principios. Para su desarrollo es importante la lectura y análisis del componente formativo de la ciencia de las cosas. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de la experimentación, deberá presentar mire, tengan muy en cuenta que eso es lo que ustedes deben de presentar. Deben presentar un video, ¿a dónde voy? Acá. En cuanto a deberá presentar un video donde demostrará una de las tres leyes de Newton con un experimento donde presente la ley, su aplicación en el contexto productivo social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. Ustedes hacen un experimento, perdón, casero, lo hacen, lo realizan, se graban, deben grabarse, o sea, deben quedar ustedes mismos y además deben explicar esa ley, ¿cierto? Y cómo ustedes la aplican, qué influencia tiene esta ley en los procesos de tecnología, en avances actuales o en avances futuros. En los documentos de programa se encuentra el anexo video expositivo donde describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción, o sea, para la construcción del video. Tiene unos lineamientos, sí, eso se debe entregar el URL que esté cargado a YouTube, pero tengan en cuenta que ustedes lo suben en un archivo PDF, me suben el URL o a veces lo copian como comentario. Por favor, permitan que yo lo vea, ¿vale? Porque a veces ustedes me envían el link, pero yo no puedo ingresar porque pues lo tienen bloqueado. ¿Cómo va a ser la presentación de este video? De ser una exposición que sea creativo, que sea dinámico, que sea innovador. El tiempo del video, entonces, estará enmarcado entre los 3 a 7 minutos. Y este se debe acompañar, mire, es importante, ¿verdad? Que ustedes tengan en cuenta que ese video se debe acompañar de imágenes reales. Pilas, no vayan a estar subiendo imágenes que no son, porque entonces esto se toma como si fuera plagio. Y el video se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz y compartir en la evidencia la URL del sitio donde se subió. El video, debe ser presentado por el aprendiz. O sea, no vayan a poner otras personas, simplemente pónganse ustedes. Es un video corto, mire que en realidad no tiene hartas cosas que uno diga, no, es que está muy tedioso, es que es engorroso hacer ese video. De pronto cuando vayan a editarlo, pídanle el favor a alguien, algún conocido, algún familiar, si lo quieren editar o en la medida de lo posible, sean muy cuidadosos al hacer las tomas y al hablar. O sea, quiero decir que cuando ustedes estén haciendo el video, si tienen micrófonos, súper bien, pero si no tienen, entonces hablen un poco más fuerte. Y si tienen auriculares inalámbricos, pues los ponen y pueden hablar, o sea, para que sea más claro el video y más clara la explicación en el momento que ustedes estén haciendo el video. Ahora, voy a hablarles un poco de las leyes de Newton. Usted me dice si están viendo la pantalla, hay un hombre como corriendo. No, profe, se está viendo solo la guía. Ok, mírela.
Me dice si se congela, porque a veces se congela la imagen. Voy a poner la pantalla completa y yo no voy a bregar. Acá. Listo, profe, ¿Ya la ahorita sí ya están viendo? apareció. Sí, profe, Ok, las leyes perfecto. de Newton. Bien, gracias a Dios. Listo, entonces, para ese video, pues ustedes deben entender, o entender, no, no es la palabra, comprender las leyes de Newton, ¿sí? Me dice que de la teoría abstracta a la realidad cotidiana, un mapa visual de la mecánica clásica. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque acá me están pidiendo que sea aplicado a la vida social, ¿cierto? Y a la vida diaria. Entonces lo vamos a hacer así. Recordemos que las leyes de Newton son tres y que la primera me habla de la ley de la inercia, la segunda la ley fundamental de la dinámica y la tercera de acción y reacción. Esas son las tres leyes. La evolución del movimiento. Las leyes de Newton, según muchos libros, según muchos libros, esto, él fue como mejorando algunas teorías que ya tenían otros filósofos y matemáticos y físicos. En ese caso, esas personas eran supremamente inteligentes, científicas, filosóficas, bueno, en fin, tenían como muchos títulos, ¿no? Pero Isaac Newton lo que hizo fue recopilarlas y y a partir de eso crear las leyes, o sea, como que las modificó, las ajustó, dijo, bueno, acá yo tengo estas leyes, pero eso también ya lo habían esto descubierto estas personas. Entonces, Aristóteles, 384 años antes de Cristo, el estado natural. Habla de una creencia, dice, el estado natural de los objetos, ay, no puedo, bueno, perdón, permítame un momento. Dice, el estado natural de los objetos es el reposo. Recordemos, si yo tengo al lado en este momento un vaso con agua, un vaso de café, o un pocillo con café, o cualquier otro alimento, o cualquier otro objeto, pues si ese está ahí en una superficie y está en reposo, pues él va a mantener en reposo, ¿cierto? A menos de que nosotros o alguna fuerza externa aplique sobre ella. Quiere decir que si yo tengo ese vaso, digo, bueno, ya finalicé de tomarme el jugo, de tomarme el agua, pues lo más prudente es llevarlo para la cocina, para el lavaplatos. Entonces ahí ya rompe esa inercia. Quiere decir que ese reposo, o sea, ese vaso que estaba en reposo, pues ya no va a estar en reposo porque le voy a dar un desplazamiento. ¿Listo? Entonces, el estado natural de los objetos es el reposo. Se necesita una fuerza constante para mantener el movimiento, concepto que es erróneo. Dice Galileo Galilei en 1632 el concepto de inercia. Dice que es innovación. Deduce que un objeto en movimiento continuará moviéndose si no hay fricción. Eso sí pasa. Y Newton en 1687 dice que la gran síntesis, una revolución, se publica Principia Matemática unificada los descubrimientos previos en tres leyes universales que rigen desde la caída de una manzana hasta la órbita de los planetas. Que tenemos tres leyes, sí, tenemos tres leyes, que la primera ley se llama la ley de inercia, la segunda es la ley dinámica y la tercera es la ley de acción y reacción. Que tengo una fórmula para cada uno, también tengo una fórmula. Me dice que eso se llama sigma, ¿cierto? Del alfabeto griego, pero que en realidad nosotros le llamamos sumatoria. Sumatoria. Me dice que la sumatoria de las fuerzas, esto es igual a cero. Si yo tengo este delta, es una variación, ¿cierto? Es una variación o una diferencia. Dice que hay una diferencia de velocidad, que la velocidad es igual a cero. Entonces, ahora tengo un concepto clave de la inercia. Dice que la resistencia al cambio. Sí, cuando un objeto está en reposo, pues se resiste al cambio. Y la sensación en la vida real, el tirón hacia adelante al frenar. Cuando ustedes van en un vehículo
¿cierto? Y alguien o la persona que va conduciendo o nosotros mismos frenamos abruptamente, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir hacia adelante, ¿sí? Nos vamos a ir hacia adelante, pero nosotros vamos en un estado de reposo con respecto a la velocidad del carro, o sea, quiere decir que nosotros vamos ahí, quieticos, es un estado de reposo relativo. La segunda ley, que es la ley fundamental de la dinámica, me dice que fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración y que tiene un concepto clave de proporcionalidad, que la sensación en la vida real, pues es el esfuerzo pesado al empujar. Vamos a hacerlo de esta manera. Si ejemplo, si yo tengo un vehículo, ¿sí? Y que por motivos X tuvo hay una falla técnica en el vehículo, no quiso arrancar, no se quiso desplazar, entonces, ¿qué voy a hacer? Me toca empujarlo, ¿sí? Pero yo solo no voy a poder empujar ese vehículo. Bueno, eso también depende de la masa del vehículo, dependiendo de la masa, porque si yo alargué un Twingo, bueno, yo puedo empujarlo y el auto se va a desplazar. Pero si yo tengo, vamos a ponerle una camioneta grande, yo la voy a empujar, pero no voy a poder moverla. Y si la muevo es algo muy mínimo. Como tiene mayor masa, como tiene mayor masa, pues voy a necesitar más fuerza, aplicarle más fuerza a esa camioneta para que se pueda desplazar. Entonces voy a necesitar la ayuda del señor que va pasando en la moto, del señor que va pasando en el taxi, para que me ayuden, ¿cierto? A empujar esa camioneta y poderla desplazar. ¿Ok? El esfuerzo pesado al empujar. Dice que es la sensación en la vida real. Y la tercera ley es la acción y reacción. Y me dice que voy a aplicar una fuerza acá en un cuerpo A y que se transfiere a un cuerpo B. Pero que esta fuerza, o sea, del cuerpo B, se va a transferir al cuerpo A, quiere decir que se devuelve. Vamos a poner un ejemplo así como muy claro. Si usted le llega a pegar una cachetada a a algún amigo, a algún compañero de trabajo, en fin, pues él se la va a devolver también, ¿cierto? Digamos que es algo así, como la acción y la reacción que yo voy a conseguir. Si yo tengo una pelota de goma, yo la lanzo contra la pared, ¿qué va a pasar? Pues la pared me va a volver el mismo impulso con la misma fuerza, se va a devolver la pelota. ¿Ok? ¿Cuál es la teoría de la primera ley de Newton? Pues me hablan de la ley de la inercia. Y me dice que la ley de la inercia es que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar de ese estado por fuerzas impresas sobre él. La inercia es la resistencia al cambio. El objeto se va a resistir al cambio, porque si no, pues ya se hubiera movido, ¿cierto? Pero pues en este caso se resiste al cambio, por eso yo tengo que aplicarle una fuerza para desplazarlo, para moverlo, bueno, para otras cosas. Un objeto no puede alterar su velocidad ni su dirección por sí solo. Si yo tengo este carrito aquí, pues él no va a poder alterar su velocidad, no puede decir, pues va a arrancar a tantos kilómetros por hora, no, o me voy hacia tal lado, no, simplemente el objeto está ahí, en este caso ese carrito está ahí, y yo si le aplico la fuerza, pues lo voy a desplazar. Es una fuerza externa que se va a aplicar. Lo mismo pasa, porque acá me dice que cuando, o sea, la inercia es cuando un objeto está en reposo, perdón, o de movimiento rectilíneo o en constante movimiento rectilíneo, ¿sí? A menos de que una fuerza sea aplicada sobre él. Quiere decir que si hay una canica, vamos a poner, ¿cierto? Si hay una canica que la ponemos a que ella ruede de forma rectilínea, que ella ruede, que ella ruede, que ella ruede, si no hay ningún obstáculo, pues ella no va a detenerse. Pero si encuentra tal vez otra roquita, si encuentra tal vez una inclinación, si encuentra, pues si hay inclinación, pues va a tomar más velocidad. Pero si encuentra un reductor, pues obviamente ahí va a perder la velocidad y va a romper la inercia porque pues ella iba en un estado rectilíneo. Ok. Realidad, el efecto latigazo y el frenado.
Cuando un automóvil frena repentinamente, ejerce una fuerza externa sobre sí mismo, pero no directamente sobre los pasajeros. ¿Por qué salimos disparados hacia adelante? Por inercia, miren. El cuerpo del ocupante tiende a mantener su estado de movimiento previo. El cinturón de seguridad actúa como la fuerza externa necesaria para alterar ese estado y detener el cuerpo, salvando la vida del pasajero, para que no nos vayamos así si alguien va a frenar, que nos vayamos hacia adelante. Por eso es importante el cinturón y con esa finalidad lo crearon. Ahora, vamos a hablar de la segunda ley de Newton, principio fundamental de la dinámica. Me dice que fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Dice que existe una relación directa proporcional entre la fuerza ejercida sobre un cuerpo, la fuerza ejercida sobre un cuerpo y su aceleración. La aceleración de un objeto depende directamente de la magnitud de la fuerza total aplicada e inversamente del objeto. A mayor masa, mayor fuerza se requiere. Lo que yo les hablaba de empujar el carrito. Entonces, realidad, cuestión de masa. El mismo impacto físico produce resultados drásticamente diferentes dependiendo de la masa del objeto receptor. Cuanta más fuerza apliques al patear un objeto ligero, mayor será su aceleración. Pero si aplicas esa misma fuerza en un objeto masivo, o sea que tenga mucha masa, la aceleración resultante será mínima y la masa resiste la aceleración. Tenemos la tercera ley de Newton, que es la acción y la reacción. Y aquí me habla de que una fuerza, ¿cierto?, aplicada en un cuerpo A se va a transferir a un cuerpo B, pero que esa fuerza se devuelve, ¿sí? Se devuelve del cuerpo B, o sea, esa misma fuerza se devuelve del cuerpo B al cuerpo A. ¿Qué me dice? Entonces, que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro. Este último responde con una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. El gran secreto, entonces dice, las fuerzas de acción y reacción nunca se anulan entre sí porque siempre actúan sobre objetos diferentes. Entonces tengo acá acción y reacción al caminar yo lo puedo ver, o en estos cohetes, acá, ¿cierto? Entonces, al caminar, porque tengo una acción, dice que el pie empuja al suelo hacia atrás, así que nosotros caminamos como así, pero ¿cuál es la reacción? Que el suelo empuja el pie hacia adelante, o sea, con la misma fuerza me van a empujar a mí también. ¿Cuál es la acción en el cohete? El cohete expulsa gases a alta presión hacia abajo. Y la reacción es que esos gases impulsan la masa del cohete hacia arriba, permitiendo vencer la gravedad. Entonces, hablo de la primera ley de Newton, que es el conductor siente que se hunde en el asiento. Su cuerpo en reposo se resiste a ganar velocidad junto con él. Ahora, la ley de la dinámica. El motor debe generar una inmensa fuerza para lograr acelerar la masiva estructura de metal. Cuando voy a hallar A, que en este caso es aceleración, entonces A, fuerza sobre masa, ¿sí? Ahora tengo la tercera ley de Newton, me dice que las llantas giran y empujan el asfalto hacia atrás, y el asfalto en respuesta empuja el automóvil hacia adelante. Y listo. Preguntas. Voy a presentarles los videos que tengo para que ustedes sepan qué deben realizar, ¿ok? Esa es la primera ley de Newton. Perdón, esa es la primera ley de Newton.
Profe, lo que no se escucha es el audio del video. ¿No se escucha? El audio no. Voy, voy. Espera un momentito. Me van a decir. Ay, Dios mío. Ok. A ver. O sigue su trayectoria por ¿Se escucha ahora? acción de la gravedad y cae al vaso. Sígueme para más videos como estos. Un pequeño tubo de cartón que quede ¿Sí? ¿Sí se escucha? encima del vaso y por último Sí, colocamos, profe, ya escucha. Ok. vamos a golpear el cartón con la suficiente fuerza y rapidez y vemos qué es lo que sucede. Y bueno, ¿cómo es que sucede esto? Recordemos que la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo tiende a permanecer en reposo a menos de que se le aplique una fuerza externa. Como vemos, nosotros podemos realizar el diagrama de cuerpo libre de este sistema donde vamos a analizar el huevo. El huevo solo está accionado por la fuerza de la gravedad, mientras que el papel de cartón es el que se le está aplicando una fuerza totalmente horizontal y debido a la rapidez y agilidad de la fuerza se le aplica y no afecta en este momento al huevo. El huevo sigue su trayectoria por acción de la gravedad y cae al vaso. Sígueme para más videos como estos. La segunda ley del movimiento, también conocida como ley fundamental de la dinámica, dice que para que un objeto se mueva rápidamente debes aplicarle mucha fuerza. Por eso, cuando el automóvil de Toño no funciona, él lo empuja lo más fuerte que puede para que pueda arrancar. Entre más fuerza usa, el automóvil se mueve más rápido. Pero espera, esta ley tiene una segunda parte. Dice que la rapidez con la que se mueve el objeto también depende de qué tan liviano o pesado es. Si Toño, en vez de empujar el automóvil, impulsa su bicicleta con la misma fuerza, esta andará mucho más rápido porque es más liviana. Como ves, en esta ley interactúan tres elementos: fuerza, aceleración y masa. La masa es la cantidad de material del que están hechos los objetos y es la responsable de que sean más pesados o livianos. En el caso de Toño, su automóvil tiene más cantidades de lata, acero, vidrio y aluminio. Por eso es más pesado y más difícil de mover en comparación con su bicicleta, por ejemplo. Lo mismo pasa con los carritos del supermercado. ¿Alguna vez has jugado a las carreras con ellos? Bueno, el material del que está hecho el carro conforma la masa, no importa si es de metal o de plástico. Cuando empujas el carro con tus manos, aplicas fuerza sobre él y este acelera fácilmente porque está vacío. Aquí ya identificamos los tres elementos: masa, fuerza y aceleración. Ahora veamos cómo interactúan según la ley de la dinámica. Al principio no te cuesta caminar impulsando el carro, pero a medida de que agregas tus cereales favoritos, frutas, dulces, panes, aceite, carnes, verduras, el carro se hace más pesado y tú necesitas mucha más fuerza para moverlo mientras caminas por los pasillos. Esto es porque al sumar la materia del mercado con la del carrito, aumenta la masa de todo lo que estás empujando, es decir, la carga total. Así que siempre que quieras recordar esta ley o explicársela a alguien, recuerda que consta de tres elementos que están totalmente relacionados. Llegó el momento de hacer un screenshot. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Listo, vamos a poner el último. Necesaria para disparar el proyectil fuera de la escopeta a unos 1500 kilómetros por hora impacta de vuelta al tirador. La escopeta a unos 1500 kilómetros por hora impacta de vuelta. La fuerza necesaria para disparar. La fuerza necesaria para disparar el proyectil fuera de la escopeta a unos 1500 kilómetros por hora impacta de vuelta al tirador, lo que llamamos el famoso culatazo. El ejemplo perfecto de la tercera ley de movimiento de Newton. A cada acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto.
Así que para no ser empujado por el culatazo, el tirador debe ponerse en una posición estable y cargar el cuerpo hacia adelante. Y para no ser golpeado por el arma, debe pegársela al hombro lo más firme posible. La fuerza necesaria para disparar el proyectil fuera de la escopeta a unos 1500 kilómetros por hora impacta de vuelta al tirador, lo que llamamos el famoso culatazo. El ejemplo perfecto de la tercera ley de movimiento de Newton. A cada acción corresponde una reacción de Listo. ¿Ok? Bueno, ¿tienen dudas? De mi parte no, profe. Ok. Listo, sí. Ya les dije, ¿no? Que la segunda evidencia queda con fecha límite hasta el 12 de agosto. O sea que tienen tiempo para que ustedes se pongan a hacer el video, mirar experimentos, experimentos claros de acción y reacción. Hay un carrito que solamente necesitan cartón, tapas, palos de pinchos y un globo. Y pues la silicona, ¿no? Y pueden hacer ese carrito y ese carrito me habla sobre la acción y reacción y pueden hablar de la acción y la reacción y es muy chévere, es como muy fácil también de hacerlo. Si no es más, pues les agradezco se hayan conectado. Cualquier inquietud me pueden escribir o le escriben al instructor líder y nosotros con mucho gusto estaremos para servirles. Bueno, Listo, profe, muchas gracias a usted por su tiempo. bueno, que estén muy bien. Igualmente. Bueno, feliz tarde.